Dr. Úrsula, en la materia módulo PRI de la especialización en interventoría de proyectos y obras en la seccional Orinoquía, mis compañeros Alberto Alarcón, Giovanni Mendoza, Edier Mariota, Francisco Orjuela y quien le habla, Gabriela Zorro, le vamos a dar a conocer nuestras ideas y lo que hemos analizado frente a lo que son las asociaciones público-privadas. Las asociaciones público-privadas, tal y como lo planteó el COMPES 3615 del 2009, se da como una asociación o como un acuerdo entre los temas públicos, entre las entidades públicas y privadas, que nos lleva a hacer una inversión bastante representativa en un largo plazo. Depende de su iniciativa y depende de los recursos que maneje. Podemos hablar de 4 tipos diferentes: cuando es con recursos públicos, sin ellos, y cuando la iniciativa es privada o es una iniciativa pública. ¿Qué normatividad nos lleva a hacer el seguimiento a este proceso? Entonces está el COMPES 3615 del 2009, que nos lo formó como tal. Está el COMPES 3760 y el COMPES 3800, que nos plantea lo que tiene que ver ya con proyectos viales, lo que son las 4G que estamos viendo y que conocemos en este momento. Y está la Ley 1508 del 2012, que fue como tal la que le dio el régimen jurídico a estas ideas. Y está el Decreto 1467, que es el que reglamenta la ley que mencionamos anterior. Posterior a esto se dio una serie de decretos que lo que han dado es ampliar la información y se han enfocado hacia los diferentes sectores donde se están implementando las asociaciones público-privadas. Llámese la parte de infraestructura, llámese la parte social, y estos diferentes decretos lo que hacen es dar una información explícita sobre cada uno de estos puntos. Las asociaciones público-privadas han estado enmarcadas sobre todo en la infraestructura para el desarrollo. La nación ha estructurado este tipo de asociaciones y alianzas con los aportes público-privados para satisfacer necesidades en los sectores de infraestructura y servicios, en lo que es productivo y lo que es social. ¿Esto para qué aplica? Esto aplica lo que tiene que ver con estudios, con diseños y lo que es construcción en general de la infraestructura. Hay unas áreas ya bastante enmarcadas y precisas donde están estructuradas lo que es todo lo que son reparaciones, mantenimientos, equipamientos, lo que es funcionamiento y operación de la infraestructura, y algo muy importante que es la parte de servicios públicos. Los contratos establecen unas condiciones particulares que son muy específicos, que se deben de tener en cuenta y son de importante relevancia que traemos a colación en esta sustentación de lo que son las APP. Los plazos máximos no pueden superar lo que son los 30 años de ejecución. Deben de contemplar un valor mínimo de 6.000 salarios mínimos legales vigentes, equivalentes a 4.156 millones de pesos. Estos contratos no contemplan anticipos. Sus adiciones no pueden superar el 20% del valor pactado inicialmente. Los aportes estatales solo se deben hacer a partir en el momento que empieza la etapa de operación y funcionamiento de esta infraestructura. Mínimo 2 años antes de la terminación de este tipo de contratos deben de ser recibidos en su totalidad o relicitados para su operación, funcionamiento y mantenimiento. De igual manera, otro de los tips bastante importantes es que deben estar debidamente registrados en el RUAP. Ya más adelante, dentro de nuestro mismo contexto de la exposición, veremos qué es el RUAP y cómo se hace este bioregistro. Y algo muy importante como punto de partida, los proyectos y la escogencia de este tipo de proyectos de APP deben haber sido elegidos, seleccionados y aprobados mediante acto administrativo motivado por la entidad, bien sea de la nación o un ente territorial. El ciclo institucional es el trámite que se debe realizar ante una APP ante una entidad pública, bien sea de orden nacional o territorial. El orden territorial está enmarcado por el límite de gasto y la deuda.
Dentro del ciclo institucional tenemos las entidades ejecutoras, rectoras y de aprobación. Las entidades ejecutoras son las encargadas en liderar los proyectos. En estas tenemos los ministerios y las entidades descentralizadas para el orden nacional. En el territorial tenemos alcaldías y departamentos y sus entidades descentralizadas. En las entidades rectoras son las encargadas o tienen la responsabilidad de velar por el cumplimiento de los planes de desarrollo. Dentro del orden nacional tenemos los ministerios, el DNP, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con sus direcciones generales y subdirecciones, la Unidad de Gestión de Riesgo para el orden nacional. En el territorial tenemos la Oficina de Planeación Municipal, el CONFIS territorial, que está enmarcado con la Asamblea y el Consejo, la Subdirección del Riesgo, la Banca de Segundo Piso, el Comité de Consejo Asesor y la Unidad de Gestión del Riesgo. Para las entidades de aprobación, es responsabilidad de emitir los compromisos del presupuesto público. Esta solo sería enmarcada si estos proyectos deben desembolsarse presupuesto público. En ese orden de ideas, la entidad nacional estaría el CONPES, que es el Consejo de Políticas de Presupuesto y Social, y el CONFIS, que es el Consejo Nacional de Política Fiscal. Y la aprobación para la ente territorial es la entidad competente, bien sea asamblea o consejo. Para la aplicación de los esquemas de APP en un proyecto existe un procedimiento general. Como podemos observar en la presentación, estamos partiendo de la etapa de factibilidad. Pues la presentación muestra una serie de procesos que estos deben cumplir. Llegando a la selección del contratista, se debe hacer una licitación pública. Esto teniendo en cuenta que si los recursos son aportados por el Estado, se debe hacer una selección abreviada teniendo en cuenta si los recursos no son aportados por el Estado. Ya después de haber seleccionado el contratista, se pasa a la adjudicación del contrato, se firma el contrato y por último existe una revisión o una relicitación. Esta se da antes de la fecha de terminación de dicho contrato, para que éste siga un proceso de prestación del servicio. Mecanismos de remuneración. Los mecanismos de remuneración tienen los principios de explotación económica del proyecto, que sería cómo vamos a pagar el proyecto mediante la puesta en marcha ya de la APP, ¿no es cierto? El desembolso de los recursos del sector privado, ya es cuando está el compromiso del ente territorial que hablamos anteriormente, y ese es el recurso que está para esa APP, y la combinación de las dos. En estos mecanismos tienen principios centrales. Genera incentivos del sector privado. En eso es ganar plata para el sector privado, es lo principal. Y el segundo principio es que el riesgo que se le transmite al privado no encarezca el valor de nuestro proyecto. Ya en cuestión del gasto, como concepto de pagos, tenemos la disponibilidad del servicio. El servicio ya cuando esté en marcha, pues debe estar de qué manera se está prestando ese servicio. Ya como otro concepto sería el desempeño del proveedor, es cómo está prestando ese servicio, y la demanda de los usuarios. En la actualidad, a fecha de octubre del 2016, se encuentran inscritos 500 proyectos en el Registro Único de Asociación Público-Privada, ROAT. Dentro de ellos hay 392 sin recursos públicos. Como podemos observar en la gráfica que se encuentra en la presentación, 231 proyectos están en etapa de prefactibilidad. Lo pueden observar en las barras azules. 192 están rechazados en las barras rojas y 62 están en etapa de factibilidad, que son las barras verdes. Toda esta información la podemos encontrar en el link ubicado en la parte inferior de la presentación. Para combinar con el tema de las APP, vamos a hablar sobre algunos ejemplos que se han desarrollado en Colombia. El primero de ellos se da en el sector transporte, que incluye todo el tema de aeropuertos, vías interurbanas y urbanas, todo el tema de puertos, transporte público. En este sector es donde se han desarrollado la mayor cantidad de APPs que se han dado en Colombia, como es el caso de la primera ola que se dio en el 2012, y ya hemos avanzado segunda ola, tercera ola y cuarta, lo que llamamos ahora cuarta generación. En el cuadro de la exposición vemos simplemente lo que correspondió a la primera ola,
que se dio desde el 2012. Todos esos procesos ya fueron adjudicados y la inversión aproximada fue de 14 billones de pesos. En el sector de educación tiene relación con todo el sistema de instituciones, establecimientos educativos. Alrededor de 97 colegios se encuentran proyectados con una inversión de aproximadamente 900.000 millones de pesos a una duración estimada de APP de 20 años que estamos a la espera de iniciar en febrero de 2017. En el sector de cultura se espera que 8 museos sean beneficiados a través de esta modalidad con una inversión de 30.000 millones de pesos. Ya están en estado de aprobación y el inicio se dará en el noviembre de 2016, o sea, ya. En el sector de agua y saneamiento básico existen 2 grandes proyectos. El acueducto de Santa Marta, con una inversión de 1.405 billones de pesos, que se está en estado de estructuración todavía y se espera que arranque a mediados del año entrante, en 2017. El otro claro ejemplo es la planta de tratamiento de Canoas, con 4 billones de pesos, también está en estado de estructuración. En el sector salud, el mayor ejemplo está en los 5 hospitales que se han dado en Bogotá, lo que es el materno infantil, el Simón Bolívar, el Santa Clara, con una proyección de inversión de 1.5 billones, también se encuentra en estado de estructuración y se espera que se dé el inicio en febrero de 2018. En lo que es el sector de edificaciones públicas y renovación urbana, la mayor empuje en cuanto a ese tipo de inversión en APP en este sector se hace en Bogotá. Todo lo que maneja el IDRD, que hace mucho énfasis en la renovación arquitectónica. La inversión está aproximadamente en 70.000 millones de pesos y se espera que ya haya dado inicio porque la idea es que arrancara en agosto de 2016. Y así, de esta manera, damos por terminada nuestra intervención en lo concerniente a las asociaciones público-privadas. Agradecemos su atención.